Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre. Los convoco a un nuevo podcast de Compliance Sin Fronteras. En esta ocasión estoy muy bien acompañada por Rafael Sánchez Sevilla. Buenos días, Rafael. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, en esta ocasión les quiero presentar antes que nada a Rafael. Rafael es abogado penalista y consultor de compliance. Ha prestado servicios en materia de defensa letrada en todo tipo de procedimientos penales y de consultoría en materia de compliance y canales éticos. Y además es expresidente de COMCAT, la Asociación Catalana de Compliance, y actual presidente del Comité Asesor. Así que la experiencia que tiene en materia de compliance es muy vasta y estoy segura que nos trasladará muchas de sus experiencias que ha tenido estos últimos años, ¿no? Pues muchísimas gracias por la magnífica presentación. Son palabras de una buena amiga, con lo cual agradezco muchísimo esas bonitas palabras. Bueno, Rafael nos hablará en este podcast sobre la Directiva Europea sobre los Canales Éticos. Es una directiva que ha marcado la tendencia en relación al ámbito europeo en la importancia de los canales éticos, y en la labor profesional que ha desarrollado Rafael ha tenido especial énfasis los programas de compliance para pymes, incluso hasta el punto de colaborar en varios productos editoriales y presentar charlas y ponencias específicamente enfocadas en este segmento. Rafael, ¿qué te llevó a incidir precisamente en la dinámica de las pymes y cómo éstas conjugan los mandatos europeos sobre canal ético que emana de esta directiva, ¿no? Ciertamente la pequeña y mediana empresa es la gran olvidada en la materia, en la adopción de programas de compliance y canales de denuncia. Y ello a pesar de que el 99,8% del tejido empresarial de España está compuesto precisamente por empresas con hasta 249 trabajadores. Estamos hablando que prácticamente el grueso de nuestro tejido empresarial es la pequeña y mediana empresa. Sin embargo, la percepción que la pyme tiene del compliance es, creo que muchos lo habremos escuchado, esto es muy complejo, es muy costoso, no me trae a cuenta, solamente está pensado para la gran empresa. Para cotizadas incluso. Correcto. Demasiada burocracia, esto me supera. Tengo que decir que esta percepción, aunque no es del todo desacertada, sí que puede hacernos perder de vista la verdadera razón de ser de los programas de compliance o del compliance en general. Y es combatir el fraude interno y externo, que es una gran lacra dentro de nuestra economía, y combatir también, por supuesto, esas conductas no éticas que pueden poner en peligro la propia continuidad del negocio. Con ello lo que conseguimos es, al final, asegurar la continuidad de las empresas. De ahí que, sobre todo, la pyme, la pequeña y mediana empresa, se vean tan necesitadas de esta gran ayuda que entendemos que es la implantación de un programa de compliance. Pero, a mi juicio, el verdadero reto no está tanto en el diseño o en la implementación de canales de denuncia o en modelos de compliance, que lo es, sin duda. Para mí el verdadero reto es implantar esa cultura ética de cumplimiento en la pequeña y mediana empresa, pero de una forma sencilla, eficaz, costo efectiva y ajustada a las necesidades de cada empresa. Ese es el verdadero reto. Y aquí ese reto, digamos que lo aceptamos encantados, porque consideramos que era una forma de poder ayudar a que las empresas pudieran permanecer y continuar con sus negocios y, por tanto, aportar nuestra expertise, nuestro conocimiento del funcionamiento de estas pymes para que a través de los modelos de compliance y los canales de denuncia puedan perpetuar su negocio. Respecto de la conjugación de los mandatos europeos, me aventuro a decir que sucede algo parecido a lo que sucedió con la protección de datos, con el Reglamento General de Protección de Datos. El hecho, al menos la Directiva Europea que protege a los denunciantes, que es como se conoce la Directiva Europea, ha otorgado diversos plazos a los Estados miembros para que se puedan adaptar a esta obligación. A empresas con 50 o más trabajadores que se verán obligadas a partir de diciembre de 2021 a implantar canales de denuncia. Pues bien, claro, al marcar este hito, diciembre de 2021, me aventuro a decir que nos sucederá lo que pasó con protección de datos, y es que el último trimestre del 2021 muy posiblemente sea una locura. Haya una gran actividad a la hora de implantar
pues canales éticos, canales de denuncia en las organizaciones. Más allá de esto, sí que actualmente nos estamos encontrando, por fortuna, cada vez más con empresas, con pequeñas y medianas empresas, que ya han visto el valor diferencial e innovador que supone implementar un canal de denuncia. Y además implementado de una forma inteligente, orientado a que siga creciendo, que siga madurando y que, por tanto, lo que inicialmente sea una simple implantación de canal de denuncia se termine convirtiendo en un modelo de compliance, en un programa de compliance. Por tanto, creo que puede ser una gran punta de lanza para que de una forma definitiva las empresas se conciencien de la necesidad de adoptar estas políticas de compliance en su día a día. También es cierto, Rafael, que las pymes implementan programas de compliance porque las empresas a las que se vinculan, sobre todo multinacionales, se los exigen, ¿no? Sí. Estas políticas de terceras partes de las multinacionales y cotizadas que exigen a las pymes con las que se vinculan tener un programa de compliance, hace que la implementación de un programa de compliance en una pyme sea más una ventaja competitiva que una exigencia por parte de la norma, ¿no? Por supuesto, porque en el fondo te estás distinguiendo de tu competencia, estás avanzándote a tu competencia. Efectivamente, cada vez más grandes empresas, sobre todo a sus proveedores, y por todos es conocido, por ejemplo, Mercadona, exige que se alineen con sus políticas de compliance. Si no, no trabajarás conmigo. Bienvenido sea. Quizá lo que en España ha faltado es que esta voluntad hubiera venido también por parte de la administración pública, ¿no? Claro. Que hubiera habido un empujón por parte de los distintos organismos públicos a la hora de decidir, usted quiere contratar con la administración pública, deberá disponer de un programa de compliance. Sí que es cierto que aquí hay, digamos, una versión contraria a este parecer que dice que esto vulnera el principio de libre concurrencia en los concursos públicos y que no podemos hacer distingos y así seleccionar a las empresas. Y lo que sí que están haciendo a través de la ley de contratos del sector público es, en caso de empate técnico y económico en un concurso público, digamos que desempatará aquella empresa que pueda acreditar que dispone pues, de un plan de igualdad, de un modelo de compliance, un canal de denuncia interno, etcétera, etcétera. En el marco de esta directiva hay cierta libertad de acción para que las corporaciones empleen firmas externas para la gestión de los canales éticos, ¿no? ¿Cuál es la valoración tuya acerca de que las empresas de cierto tamaño empiecen a hacer uso de esta posibilidad para reducir costes? Debo decir que, a mi juicio, la regla general debería ser que la empresa asuma internamente la gestión de ese canal ético. Siempre que cuente con recursos y disponga de competencia profesional para ello. Y por tanto, solo recurría o debería de recurrirse a la externalización cuando no tuviera una justificación económica por razón del tamaño de la empresa o porque falta capacitación profesional para poder ejercer esta gestión. Debemos de pensar que acudir a esta externalización por el simple hecho de reducir costes sin más, puede suponer en sí mismo una situación de riesgo. La propia Fiscalía General del Estado ya nos ha advertido que ese beneficio directo o indirecto, que es uno de los requisitos indispensables que exige el artículo 31 bis del Código Penal, que exige la responsabilidad penal de la persona jurídica o que reclama esa responsabilidad penal, ya nos dice que el mero hecho de ahorrarse por ahorrar sin una justificación plausible puede estar dentro de lo que sería el beneficio indirecto. Por tanto, yo creo que se presenta como un juego de balanzas en el que tenemos que valorar los pros y los contras, las ventajas y desventajas a la hora de implementar una gestión interna o una gestión externa. En cualquier caso, si se decide por la gestión externa, que puede ser una solución muy válida, primero, la empresa tiene que otorgar esta gestión a una persona capacitada profesionalmente. Y segundo término, y casi tan importante, que esta persona ofrezca garantías adecuadas de respeto a la independencia, a la confidencialidad, al secreto y a la protección de datos. Esto es básico. Esto es lo que se llama, y muchas empresas lo han incorporado, es la famosa figura del ombudsman. Efectivamente. Muchas empresas lo han implementado, incluso SEAT lo ha incorporado también, lo ha comunicado en su página web.
y es una figura muy diferenciada del rol de compliance officer, es decir, que irían por canales paralelos bastante coordinados y trabajando en conjunto, ¿no? Efectivamente. Pero diferenciados. Porque la independencia, que Es al final, crucial. efectivamente, que la propia directiva europea ya te dice que este canal ético, este canal de denuncias debe de garantizar la independencia, la autonomía, la confidencialidad, el hecho de que lo ejerza un tercero externo a la organización ya da garantía, precisamente, valga la redundancia, de esta independencia. No, y de cara a los trabajadores también es un plus. Porque los trabajadores... Se puede presentar como ambivalente. ¿Ah, sí? O sea, como ventaja, yo podría decirte, el externo como ventaja. El propio hecho de ser ajeno a la organización, como decíamos, te da esa independencia. También el anonimato. Porque, lo hablaremos ahora. Bien, el anonimato de cara a la empresa del denunciante, porque al haber un tercero que gestiona, yo como gestor externo tendré identificado perfectamente de una forma confidencial al denunciante, pero cuando yo facilite esa información a la empresa, yo no le daré su identidad, será anónimo. Por tanto, cumplo con la ambivalencia que, por ejemplo, la ISO 37001 de sistemas de gestión antisoborno sí que habla que el canal de denuncias puede ser anónimo. Por tanto, con este modelo podremos garantizar que tanto de una forma confidencial y anónima tengamos un canal ético adaptado tanto a la ISO 37001 como a la directiva europea. También es cierto que estamos en un momento muy creativo de la disciplina, ¿no? Es decir, estamos incursionando, navegando, innovando, porque es cierto que hay países que llevan años, por ejemplo Estados Unidos, que implementó la Dodd-Frank con incentivos muy muy fuertes a los denunciantes que se animen a comunicar determinadas irregularidades. Aún así, ni siquiera la UK Bribery Act, ni la SAPAN 2, ni ninguna normativa europea la ha incorporado y rechazan estos incentivos a los denunciantes, ¿no? Pensando en que estos incentivos pueden ser un motivo espúreo para lucrarse o beneficiarse malintencionadamente de esta acción delatora o esta acción de confesión a la hora de revelar una conducta poco ética, una conducta ilícita. Lo cierto es que creo que en ese sentido somos muy latinos y que premiar al chivato, porque no olvidemos que la traducción del whistleblowing sigue siendo, aunque de una forma yo casi diría peyorativa, el chivato, más que el chivato a mí me gusta hablar de alertador. Creo que será muy difícil ver algo parecido aquí en España. Sí. En cualquier caso, por cerrar la idea que antes apuntaba, te decía que el hecho de que un externo pueda dar esta garantía de independencia sí que puede ser contraproducente porque puede generar desconfianza respecto de los trabajadores. No olvidemos que es tercero. Correcto. Y que no tiene un conocimiento del día a día de la empresa y que el trabajador que decida denunciar una situación de la que haya sido testigo quizá puede poner en tela de juicio si realmente este señor le va a prestar atención o no. Creo que es un valor bastante ambivalente y que, como digo, al final no deja de ser un juego de balanzas que tendremos que sopesar cuál es la opción más adecuada para cada tipo de empresa. Rafael, quizás muchos profesionales no sepan que al menos aquí en España, hace poco, la legislación no permitía las denuncias anónimas, es decir, con la antigua ley solamente estaban permitidos los canales confidenciales. Ya con la llegada del reglamento europeo, como bien comentabas, se empezó a tener fuerte incidencia las denuncias anónimas, ¿no? ¿Cómo ha cambiado el panorama desde entonces y qué evolución quieres trasladarnos en este sentido? Porque seguramente será la evolución que tengan muchos países latinoamericanos, ¿no? Siempre empezamos de menos a más. España también lo ha hecho, se resistía bastante a los canales anónimos, pero la verdad es que ahora implementarlo seguramente países latinoamericanos lo tomarán y tendrán la misma evolución, ¿no? Digamos, ahora que con el diario del lunes, ¿qué podríamos trasladar de la experiencia que ha tenido España? Bien, sí, es curioso porque, como apuntabas, hasta diciembre del 2018 la regla general es que los canales de denuncia debían de ser confidenciales. A pesar de que el artículo 31 bis
publicado, digamos, la última reforma más importante con contenido sustancial en el 2015, nada decía al respecto. No hablaba de si debía ser confidencial o anónimo. Y la propia UNE 19.601, la norma estándar de sistemas de gestión de compliance penal, que es del año 2017, sí que permitía que fuera anónima o confidencial. Entonces, era un poco contrasentido, contradictorio que, como regla general, fuera confidencial, pero que hubiera determinadas normas que o bien no dijeran nada, o bien que incluso apuntaran esta posibilidad de esta dualidad. Lo cierto es que con la transposición del reglamento al derecho español, el legislador aquí, por primera vez y de una forma específica, dijo: será lícita la creación y mantenimiento de sistemas de información a través de los cuales pueda ponerse en conocimiento, incluso anónimamente, es decir, inclusivo, la comisión en el seno de la misma o actuación de terceros que contratase con ella de actos o conductas que pudieran resultar contrarios. Bien. Por tanto, claramente la legislación actualmente se ha posicionado y existe esta doble posibilidad, confidencial y anónima, si bien la propia directiva ya apunta a que de una forma segura se deberá de gestionar y garantizar la confidencialidad de la identidad del denunciante. Aquí hay un gazapo, por decirlo de alguna forma, y habla exclusivamente de la confidencialidad, pero aclara en un artículo anterior y dice: esta directiva no afecta a la facultad de los Estados miembros para que decidan si exigen o no que acepten denuncias anónimas. Con lo cual, digamos que al final enmienda la plana, ¿no? Como solemos decir aquí. La evolución, por supuesto, yo creo que ahora mismo hay muchas soluciones software que ya permiten esta dualidad. Como decíamos antes, el gestor externo del canal de denuncias puede ayudar a que podamos conjugar la confidencialidad y el anonimato y que por tanto podamos adaptarnos a las distintas normas en caso de que queramos, por ejemplo, certificarnos en la ISO 37001 o adaptarnos a la UNE 19.601. Fantástico, sí. Esa ha sido la evolución y es muy interesante la resistencia y cómo la homogeneidad, ¿no? Porque la Unión Europea no ha marcado mucha tendencia en tema de compliance. Cada país aquí lo regula de diferente manera. Pero en materia de canales éticos sí que ha habido una fuerte incidencia, ¿no? Yo creo que blanqueo, capitales y canales éticos han sido... sobre todo movido por la necesidad de una correcta protección del denunciante. Yo creo que esto ha sido el leitmotiv de esta directiva europea. De hecho, es la que le da nombre. Una gran parte de la directiva habla acerca de cuáles son las garantías que los Estados miembros deben de dar en proteger al denunciante de posibles represalias por la actuación delatora que realiza. Entonces, yo creo que de hecho será uno de los elementos que cada legislación concreta deberá de tener un desarrollo específico y muy profundo, a mi juicio súper necesario, porque realmente sin protección al denunciante no tendremos denuncias. Podemos tener fantásticos canales, pero si no protegemos a quien delata, no vamos a tener denuncias. Totalmente. En relación a este punto, y volviendo un poco a lo que habíamos hablado al principio en relación a las pymes, ¿cómo valorás la influencia que la pandemia que estamos viviendo incida sobre el futuro cercano de los canales éticos, tanto para pymes como para corporaciones de mayor tamaño, ¿no? Porque son muchos los riesgos que se producen en estas situaciones, las empresas son conscientes de ellos. Supongo que en algunos meses saldrán algunos escándalos de algunas empresas que se han visto involucradas en irregularidades durante esta pandemia, pero el canal ético, lejos de ser el enemigo de los compliance officers, es una fuente de información muy importante, ¿no? ¿Crees que aumentará la implantación de canales éticos en estos momentos o, digamos, pasará desapercibida para las empresas? Obviamente la directiva europea es muy clara al respecto. Hay una obligación y deberán de adaptarse las empresas a estos canales. Aquí es donde yo creo que la formación va a ser básica. Que las propias empresas den formación a sus trabajadores, que dediquen tiempo, que dediquen recursos para dar a conocer estos canales.
la denuncia interna se ha revelado como la mejor y más eficaz herramienta para combatir precisamente situaciones de riesgo. Que no olvidemos situaciones de riesgo para la propia empresa, que pueden poner en peligro la propia continuidad de la empresa. Por tanto, más allá de disponer de un canal, de una herramienta, creo que es necesario que capaciten a profesionales o que recurran a profesionales capacitados para ello, como a gestores externos, pero también la formación. Si no comunicamos a nuestros trabajadores lo que deben o no deben de hacer, difícilmente podrán saber si pueden denunciarlo o no. Y además tendremos que enseñarles cómo utilizarlo, qué elementos deberán aportar para que esto se pueda revelar, para que esa investigación se pueda revelar como exitosa a la hora de identificar una determinada situación y evitar su comisión o como mínimo minimizar el efecto que pueda tener. Si no hay esta forma, pasa igual que en modelos de compliance, en programas de compliance, puedes tener un diseño perfecto, puede tener un contenido fantástico, pero si no lo trasladas de arriba hacia abajo, si el trabajador no ejerce como debe de ejercer de primera línea de defensa, claro, difícilmente va a tener éxito ese programa de compliance. Será un programa de compliance papel mojado. Sí. Y el canal de denuncias creo que ocurrirá lo mismo. Tengo la esperanza y tengo la fe, la creencia de que realmente cada vez más están haciendo caso las empresas de que disponer de un buen canal ético, un buen canal de denuncias, les va a ayudar a prevenir determinadas situaciones de riesgo. Y de hecho, durante la pandemia hemos vivido incluso nuevas conductas delictivas nacidas a raíz o afloradas a raíz de la situación que hemos vivido. Creo recordar, el dato no sé si era en Cataluña o en España, en cualquier caso puede ser más o menos equivalente, los delitos tradicionales, hurto, robo, los más habituales, los que nos preocupan al ciudadano de a pie o sufrimos la inseguridad ciudadana, descendieron un 80%. Era una razón lógica, ¿no? Estábamos todos confinados en casa. Sin embargo, de forma proporcional, incrementaron los delitos cibernéticos. Claro. Las estafas informáticas, el phishing, el malware, infinidad de conductas que hasta ahora pues habían pasado ciertamente desapercibidas y que quizá mucha de esta pequeña y mediana empresa no estaba preparada para combatir. Otro tanto de lo mismo ha ocurrido con los modus operandi. Por ejemplo, se han aumentado exponencialmente las estafas, lo que nosotros conocemos como la estafa del CEO. ¿Cómo se estafa el CEO? Correcto. Me hago pasar por el administrador de la empresa. Oye, necesito hacer una transferencia urgente al proveedor tal, pero a este número de cuenta. Suplantaciones de identidad. Totalmente. Millonarias. Sí, millonarias. Yo he tenido conocimiento y he podido asesorar a empresas para ver qué hacíamos a raíz de esto, que hablamos de millones de euros. Entonces, es hiper necesario que el canal de denuncia se implante de una forma natural dentro de la empresa, que sea accesible, por supuesto, a todo el mundo, a terceros, porque nos va a ayudar a mejorar nuestros procesos, a economizar incluso costes, porque nos va a evitar, ¿no?, la famosa frase de Paul McNulty, el que fue fiscal general, creo, de Estados Unidos, del Departamento de Justicia, que decía, si cumplir te parece caro, prueba a no cumplir, ¿no? Pues esto a medio y largo plazo, por supuesto, va a suponer un ahorro de costes importantísimo y sobre todo una mejora de los procesos internos de la empresa. Totalmente, sí. Ahora, esta labor de gestión del canal ético, digamos, trabaja en compañía con la del auditor forense, ¿no? Ya que cuando la denuncia se refiere a irregularidades con relevancia contable, podemos poner algún ejemplo, por ejemplo, de empresas que provean su próxima integración o fusión con conglomerados más amplios, y en ese caso, digamos, los grupos inversores extranjeros o los directivos de las empresas absorbidas maquillan algunos resultados financieros, y la labor aquí del gestor de los canales éticos como del auditor forense, digamos, es muy complementaria, ¿no?, en estos momentos, sobre todo en muchas operaciones de M&A que se están produciendo ahora, fusiones y adquisiciones, donde esta labor es clave. Para mí son totalmente complementarias, por supuesto. En algún caso se nos dice, pero quizá tienen funciones que se solapan. En absoluto.
uno estaría ubicado en lo que es la segunda línea de defensa. Permíteme que utilice el modelo de las 3 líneas de defensa, pero claramente el gestor del canalético estaría ubicado como segunda línea de defensa, a imagen y semejanza del Compliance Officer. No olvidemos que en muchos casos seguramente será el mismo Compliance Officer el que gestione ese canalético, y sin embargo el auditor forense se ubica en una tercera línea o incluso en una cuarta adicional línea de defensa. El segunda línea lo que hace es supervisar, controlar que la primera línea, que son los propietarios del riesgo, ejercen esa gestión del riesgo, y sin embargo la tercera línea, el auditor forense, lo que viene a hacer es acreditar o asegurar a la propiedad, a la alta dirección, al órgano de gobierno, que todo se está ejerciendo de una forma correcta, desde un punto de vista objetivo e independiente. A pesar de que esté dentro de la empresa, digamos que tiene cierta distancia y puede de una forma objetiva asegurar a la propiedad que efectivamente cada una de las líneas de defensa está realizando sus funciones. Por tanto, para mí son totalmente complementarias. Sí que es cierto que en algunos casos se pueden llegar a confundir, porque esto nos pasa muchas veces, no, pero es que a mí ya me auditan las cuentas. ¿Yo para qué necesito tener un compliance officer? El auditor te audita las cuentas y te dice que esto tiene un reflejo de la imagen fiel de la empresa, ¿no? Que esas cuentas es un reflejo fiel de la imagen de la empresa, pero el auditor no desciende a comprobar si cada uno ha realizado la gestión de esos riesgos que tenía. Por tanto, es necesario distinguir estas dos figuras y, por supuesto, totalmente complementarias. Si el asesor fuera externo, si el auditor, fuera externo, decía que podría ser una cuarta línea o una línea adicional de defensa, porque normalmente estos auditores externos lo que hacen es reportar al regulador. Son sectores de actividad que están regulados, que extreman incluso este poder de revisión y que lo que hacen es reportar de forma externa a un regulador que la empresa está cumpliendo con los estándares que se han autoimpuesto dentro de ese sector. Por tanto, yo creo que no podemos confundir y que, por supuesto, son dos figuras trascendentales en este tipo de operaciones. Yo además pienso que en el futuro una de las grandes cuestiones que tendrá mucha relevancia son las investigaciones. Las investigaciones para mí es uno de los puntos crucial, que creo que las legislaciones específicas de cada país deben de desarrollar de una forma profusa, porque hay algo que creo que va a ser innegable, y es que toda aquella prueba que obtengamos a través de un proceso de investigación interna, en un alto porcentaje acabará en un procedimiento judicial, ya sea penal, ya sea laboral o incluso administrativo sancionador, por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, por agencia tributaria, por cualquiera de los organismos públicos que tienen capacidad sancionadora. Por tanto, el hecho de haber obtenido esa prueba de una forma lícita o ilícita puede devenir en el éxito de aquel procedimiento judicial. Será determinante. Y es algo que no tenemos regulado específicamente, de cómo actuar, cómo dar estos protocolos, ya no solamente pensando en el investigado, porque aquí podríamos ponernos la gorra de abogado defensor y decir, se vulneraron los derechos del investigado porque cuando se realizó la investigación interna no se respetó la protección de datos, no se respetó sus derechos laborales, fundamentales, etcétera. Sí, pero también en los derechos del investigador, en los derechos de ese compliance officer o de ese gestor del canal ético o el investigador privado que es contratado para realizar una determinada seguimiento para descubrir la comisión del hecho. Si no tenemos unas reglas del juego que sean ciertas, que sean claras, para saber qué es lícito, qué no es lícito, cómo puedo actuar de forma interna de la empresa o cuando esa investigación excede del in-house y pasa a ser externa y afecta a terceros, por supuesto esto es algo que yo creo que las legislaciones a la hora de transponer esta directiva europea a cada Estado miembro lo pueda desarrollar como crea, creo que tienen que hacer un especial énfasis a la hora de proteger
tanto al investigado, como digo, como al investigador. Y aquí también tendrán un rol clave las políticas internas, es decir, el reglamento interno de la empresa sobre cómo gestionarlo. En el caso, ahora escuchándote, de empresas que operan en más de una jurisdicción y no tengan que enfocarse en una sola de las normativas. Por supuesto. Tendrán que elaborar una política interna y seguirla a rajatabla con el fin de resguardar toda la información que surja de allí, ¿no? Efectivamente, y tendrán que incluso establecer unos mínimos que serán comunes para las distintas jurisdicciones, pero luego tendrán que atender, por supuesto, las especificidades de cada legislación. Y en ese sentido, por supuesto, deberán desarrollar internamente en cada jurisdicción, cada empresa o cada empresa de aquella jurisdicción, pues tendrá que tener unos protocolos, una normativa interna que diga cómo obtener esa prueba en caso de iniciar una investigación interna. Para mí, los dos grandes retos que tenemos al frente con el canal de denuncias, sobre todo la transposición, es, como decía al principio, el hecho de, como decíamos ahora, asegurar la obtención de la prueba, pero también el hecho de proteger al denunciante. Porque la directiva habla mucho de la protección del denunciante, da máximas, pero creo que el legislador nacional tendrá que descender y tendrá que decir de qué forma va a garantizar al denunciante que no se van a tomar represalias y cuál será la reacción en caso de que se tomen represalias. Eso creo que son los dos puntos más importantes a la hora de desarrollar. Sí, determinarán el éxito de la implantación de los canales éticos. Efectivamente. Rafa, para concluir, antes de agradecerte muchísimo esta charla que ha sido más que interesante y que ha sido el primer podcast que hemos grabado frente a frente, por la cercanía que teníamos con Rafael, casi compartimos código postal, podríamos decir. ¿Qué es lo que más te apasiona de tu profesión y qué recomendarías a una persona que quiere reciclarse en temas de compliance o iniciarse en temas de compliance? ¿Qué consejo le darías en esta disciplina que tanta vocación tenemos, que tanto placer nos genera trabajar en ella y sobre todo que tanto futuro tiene también, ¿no? Bueno, no sé si siempre digo formación o deformación ya, ¿no? Soy una persona bastante inquieta, soy curioso por naturaleza. Jamás mis conocimientos creo que sean suficientes, ¿no? Lo único que sé es que no sé nada, como decía el filósofo. Y el compliance lo que me aporta es que es una materia multidisciplinar. Has de saber absolutamente de todo. A mí me encanta siempre, y me permitirá, y como sé que es también autor de Compliance sin Fronteras, me gustaría citar al profesor Enrique de Madrid, que es profesor de investigación privada y compliance de la Universidad de Barcelona. Y él define muy bien la función de compliance o el compliance officer o el consultor o el apasionado del compliance. Él dice que debe ser un hombre o una mujer del Renacimiento. Y cuando dice esto, es una persona que ha de saber de todo, ¿no? Entonces, aprovecho que el compliance es una materia multidisciplinar para, si tengo que dar humildemente algún consejo, es que, por supuesto, especialicémonos. Es importante que tengamos un conocimiento profundo de alguna de las áreas propias del compliance, ya sea sistemas de gestión, ya sean canales de denuncias, análisis de riesgos, la materia o el área en la que nos sintamos más cómodos o la que nos apasione más. Pero eso no nos tiene que hacer perder de vista que es importantísimo conocer el resto de áreas, nutrirnos de conocimientos del resto de áreas y además de otras áreas que quizá nada tienen que ver con el compliance, como puede ser el propio funcionamiento de una empresa. Ir a visitar a la empresa y saber cómo carajo esta empresa hace estos cartones, ¿no? Quiero saber cómo lo hacen. Ese funcionamiento, conocer el funcionamiento interno de la empresa es importantísimo para que podamos tener éxito, ya seamos compliance officer, ya seamos consultor, ya seamos gestor del canal ético. Por tanto, y por eso decía que por deformación, al ser abogado penalista o vengo del mundo del derecho penal, el derecho penal ha tenido un efecto expansivo y que prácticamente pues también nos toca saber un poco de todo, de medicina, de ingeniería, de salud pública, de economía, de societario. El compliance tiene esta gran virtud
a mi juicio. Y lo bonito es que esta profesión tiene cabida muchísimas otras profesiones. He leído y he escuchado, y quizás tirar piedras contra mi propio tejado, pero como abogado yo he escuchado decir que la función de compliance es propia de abogados. Yo digo que no es exclusiva. Ingenieros incluso. Por supuesto, economistas, ingenieros, detectives privados, Sí. Personal experto en medio ambiente. Pensemos en aquellas empresas que su actividad principal tiene un gran impacto en el medio ambiente. ¿Qué mejor que un experto en conocimiento de esta materia para poder ejercer esa función de compliance dentro de la organización? Por tanto, está abierta a cualquier profesión y sobre todo a gente inquieta, a gente que quiera seguir nutriéndose de conocimientos. Por tanto, mi humilde, como digo, consejo es especialicémonos, pero intentemos tener una mente amplia y intentar cada día aprender un poquito de cualquiera de las materias que nos pueden servir para poder ejercer esta función de una forma mucho más elevada. La verdad que no puedo estar más de acuerdo. Hace tiempo que lo pensaba, ese pensamiento luego se me fue, pero es cierto porque, por ejemplo, en mi caso he tenido la oportunidad de trabajar con empresas de alimentación, navieras, fintech, clubes de fútbol, empresas de electrónica, startups, y la verdad que hay muy pocos puntos en común entre ellas, ¿no? Y el punto común es compliance, ¿no? Cómo te involucras con las áreas y cómo a la hora de conocer la actividad puedes identificar los riesgos también, ¿no? Porque al final está todo íntimamente relacionado. Efectivamente. Y sobre todo también, si tenemos la oportunidad a la hora de ejercer, al menos de forma externa, esta función de compliance, yo siempre no me duelen prendas nunca de reconocer que si es necesario se monta un equipo multidisciplinar. Sí, totalmente. Porque, pues como decías, una empresa relacionada con el sector de la alimentación es imprescindible que en tu equipo haya un experto en seguridad alimentaria. O en ámbitos regulatorios. Efectivamente. De hecho, los grandes comités de compliance o las grandes empresas no tienen un compliance officer, tienen un comité de compliance con distintos especialistas en cada una de las materias más importantes que deben de dar respuesta. Por tanto, obviamente la pyme en este caso, pues no vamos a pedirle que monte un comité de compliance, que en ocasiones puede ser una solución muy, muy factible porque integras a varias personas de dentro de la organización que tienen distintos conocimientos. Si bien tienes que tener una parte ejecutiva, una persona que ejerza la parte ejecutiva, pero quizá un petit comité de compliance puede ser una buena solución para una pyme. Pero para mí es imprescindible rodearte de buenos profesionales con distintas materias y que además estén enfocados al sector empresarial que tiene que ser objeto de análisis. Sí, equipos multidisciplinares, tanto internos como externos, son clave. Rafa, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer escucharte. Estoy segura que será muy enriquecedor para el resto de suscriptores y oyentes de Compliance Sin Fronteras. Y con este ánimo de seguir sumando perfiles profesionales, la verdad que ha sido un verdadero placer contar contigo y te agradecemos mucho tu tiempo y tu entusiasmo en sumarte. A vosotros por pensar en mí y un placer y a vuestra disposición y a disposición de los oyentes y lectores de Compliance Sin Fronteras para todo aquello que requieran o necesiten. Un placer, sinceramente. Muchas gracias, Rafa. A ti.